Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, darles vosotros de comer. No tiene necesidad de irse, darle vosotros de comer. Específicamente el Señor Jesús les está dando una orden a sus discípulos. Estamos hablando en este mes acerca del compromiso y hemos dicho qué es el compromiso, qué es comprometernos. Realmente es algo que pues a muchos no les gusta hoy. Cualquier cosa que tenga que ver con comprometerse, a muchos simplemente escuchan esta palabra y dicen, no, yo no le entro, yo no quiero esa parte. ¿Por qué? Porque el compromiso trae responsabilidades, el compromiso trae algunas cosas que nosotros debemos de realizar, debemos atender y debemos buscar puntualmente, ¿no? Cuando hay un compromiso, cuando no hay compromiso, pues yo si quiero voy, si quiero participo, o si quiero pues estamos bien, nos llevamos bien. Así es una de las situaciones. Vimos que una de las connotaciones de compromiso, si ustedes la buscan en el diccionario, es el matrimonio. El matrimonio es un compromiso. Entonces algunos dicen hoy día, no, pues ¿para qué me ato? ¿Para qué me ligo de esta manera? Y si nos llevamos bien, funciona. Si no nos llevamos bien, pues hasta ahí le dejamos. El chiste es que en muchos aspectos, en la vida cotidiana, no nos gusta el compromiso, ¿verdad? Veíamos también cómo el compromiso tiene que ver con los aspectos del simple hecho de dar la palabra, ¿no? Anteriormente no se requería de un documento firmado, pero hoy día pues el compromiso ya es un contrato. Y el compromiso es algo que las partes deben de cumplir y donde cada una de las partes tiene una obligación o se compromete a dar seguimiento a alguna de esos puntos, y la otra parte se compromete a dar seguimiento en otros aspectos. Pero en la iglesia y delante de Dios, y dijimos que estamos viendo este Evangelio de Mateo, específicamente algunas ocasiones en que el Señor Jesús compromete a sus discípulos. O sea, el Señor Jesús no les dice quieren, no quieren, Él les dice ustedes, dijimos, ¿se acuerdan el Sermón del Monte? Vosotros sois la sal del mundo. No les preguntan, Él les dice, ustedes son la sal del mundo. Tienen ese compromiso. Si ustedes quieren ser seguidores míos, tienen que entender que ustedes son la sal del mundo, que ustedes son la luz de la tierra y que sus obras deben de reflejar ciertos aspectos, ¿no? Entonces, ya el Señor Jesús compromete a sus discípulos. También hemos hablado ya de varios aspectos de cómo el Señor Jesús compromete a sus seguidores, a sus discípulos, a aquellos que quieren buscarlo, y les dice, pues piénsalo bien, porque el compromiso que tú adquieres al venir, al seguirme, es un compromiso fuerte. Y hablábamos cómo multitudes seguían al Señor Jesús por diferentes razones, algunos simplemente porque querían oírle, otros porque querían un favor de Él, otros porque pues todos van para allá, yo también voy, y vimos varios ejemplos de esto, ¿no? Como el Señor Jesús en algunos aspectos, dentro de todas las multitudes decía, tú sígueme, tú sígueme. Tú sígueme. Y el hecho de que el Señor nos invita, nos llama, no nos quita la responsabilidad de que algunos digamos, ay, pues si lo sigo o no lo sigo. En esta ocasión titulamos a nuestra meditación que tiene que ver el compromiso de servir. Y por eso tomamos este pasaje. Yo creo que es bastante claro el aspecto. Fíjense esta declaración que esta instrucción que el Señor Jesús le da a sus discípulos. Dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer, dales vosotros de comer. ¿Qué es servir? ¿Qué es servir? Entonces también vamos al diccionario a ver qué es servir, ¿no? Porque algunos dirán, bueno, yo sirvo. El diccionario tiene un montón de connotaciones. Me encontré muchas connotaciones que a lo mejor pues no son. Por ejemplo, en un juego de cartas, servir, ¿no? O en un juego deportivo, ser el saque es servir, ¿no? Pero bueno,
algunas connotaciones que sí nos llaman la atención es estar al servicio de alguien, es decir, estar listo para que lo que alguien me pida, ¿no? Eso es servir. Estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Así dice el diccionario, eso es servir. Tú me pides esto, yo estoy aquí listo para atender esto. También se dice que un instrumento sirve, ¿no? Un instrumento sirve para esto. Por ejemplo, a veces dicen, estas pinzas son especiales para esto, sirven para esto. O estas tijeras son para podar, no van a usar las tijeras para podar, para cortarse las uñas, ¿verdad? O algo así, ¿no? Bueno, yo alguna vez vi a alguien que usaba pinzas para cortarse las uñas. Y sí lo hacía, ¿eh? Bueno, no usa las cosas que son para el uso que tienen, ¿verdad? Pues también, por ejemplo, otra cosa, otra connotación que tiene servir, dice aprovechar, valer, ser de utilidad. Bueno, yo voy a aprovechar que ahora está aquí alguien que sabe sobre esto, entonces voy a ver qué sirve, ¿no? Valer, es de utilidad lo que esta persona puede hacer. Un soldado activo, un policía está de servicio, ¿eh? Está de servicio. ¿Qué quiere decir eso de que está de servicio el policía o el soldado? O está franco. Franco es pues, que no está de servicio, está descansando y está en servicio, pues ahorita está activo y tiene que hacer la parte que le corresponda. En nuestro pasaje, les pido que tengan abierta su Biblia, Mateo 14. La primera parte del pasaje describe o nos habla sobre la muerte de Juan el Bautista. Escribe qué fue lo que sucedió y por qué murió Juan el Bautista. Podríamos decir que por el antojo de una jovencita o porque alguien o su mamá la movió a que le pidiera a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. El chiste es que ese pasaje nos describe cómo muere Juan el Bautista, decapitado. Y en la última parte, antes de nuestro pasaje, versículo 12 leo, entonces llegaron sus discípulos. ¿Discípulos de quién? De Juan el Bautista, ¿sí? Ya había muerto, ya lo habían decapitado, dice, y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y entonces aquí viene algo interesante. Y fueron y le dieron las nuevas a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digo, viene algo interesante, porque eso une lo que pasó con Juan el Bautista con lo que comienza a narrarnos nuestro pasaje. Fíjense ahora el versículo 13. Oyéndolo Jesús, oyendo lo que había pasado con Juan, ¿sí? Lo que le estaban narrando los discípulos de Juan, de cómo había muerto Juan, y ahorita en estos días hemos visto cómo algunas personas reaccionan o reaccionamos cuando es un tiempo de duelo, ¿verdad? Oyendo algo que pasó, pues sentimos, somos humanos y sentimos algunas cosas cuando decimos, bueno, y cuando nos cuentan lo trágico que pudo haber sido la muerte de alguien, siempre entramos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Se apartó de allí, en una barca, a un lugar desierto, apartado. ¿Por qué? ¿Por qué se apartó el Señor Jesús? Bueno, podemos entender que tras la noticia de la muerte de Juan, el Señor Jesús probablemente quiso tomarse un tiempo, probablemente quería meditar, quería orar, tener un tiempo de reflexión, simplemente una pausa, un descanso. Sí pasa esto cuando sentimos cierto duelo por las personas. Al final Juan, sabemos que era su primo, ¿verdad? ¿Sí? Probablemente todo esto, el Señor Jesús, lo cierto es que el Señor Jesús se apartó, quiso estar y tomarse un tiempo, un momento. Pero ¿qué es lo que nos describe el mismo versículo 13? Dice, se apartó y cuando la gente oyó, ¿qué pasó? Le siguió. La gente siguió al Señor Jesús. Entonces,
¿Dejó la gente descansar al Señor Jesús un momento? Tener este tiempo probablemente de duelo, o este tiempo de reflexión, o este tiempo de oraciones. ¿La gente dejó al Señor Jesús hacer esto? No. Sí nos damos cuenta de eso. Y entonces en el versículo siguiente, en el 14, nos damos cuenta que ya no eran solamente alguna gente que llegó, sino era una multitud. Ahí ya dice que era una multitud que lo siguió. Y entonces, de un tiempo de reflexión que el Señor Jesús quería tomar, de un tiempo tal vez de descanso, de un tiempo en el que quería meditar, se convirtió en un día de trabajo. Eso es lo que nos narran estos primeros versículos. Verso 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Sí? Si se dan cuenta del tiempo, el Señor Jesús se tomó este tiempo tras oír la noticia de la muerte de Juan, salió, dijo, bueno, quiero estar aparte un momento, pero al Señor Jesús no lo dejaron descansar, sino que la gente fue, y no solo un poco de gente, sino fue toda una multitud, y entonces esta multitud, pues el Señor Jesús dice que los vio y tuvo compasión de ellos y comenzó a trabajar. De este tiempo, de este día de descanso, de reposo, de reflexión, el Señor Jesús se tomó un tiempo de trabajo. Y si se fijan, todavía con la primera frase del verso 15 dice, hasta que anochecía. O sea, el Señor Jesús ahí estuvo todo este tiempo, salió, vio la multitud, tuvo compasión de ellos, los sanó, hasta que anochecía. Entonces vienen los discípulos. Y yo no sé cuál era la tarea de los discípulos en este tipo de eventos, voy a decir, ¿no? Pero estoy convencido que los discípulos tenían una participación o una parte activa en cada una de las cosas o las tareas que tenía que realizar el Señor Jesús. Generalmente cuando hay un evento, ustedes han estado cuando hay un evento, bueno, las hermanas ayer fueron a un evento, ¿verdad? Y podríamos decir, pues un evento chiquito, ¿verdad? En cierto sentido. ¿Cuántas hermanas ayer? Vamos a pensar que 100, pero yo creo que era tal vez menos de 100, ¿no? Era como 100, vamos. Pero hay eventos donde ya no son 100, sino son 200, 500. ¿A ustedes les ha tocado organizar un evento para 500 personas? Algunos, sí. Algunos les ha tocado o han estado participando en algún evento de más de 1000 personas. Sí, ya vemos algunos que sí. Algunos han estado participando en ya un evento de 5000 personas. Sí, generalmente cuando las personas llegan a un evento así, pues van y atienden hacia lo que está adelante, ¿no? Pero muchos no se dan cuenta de lo que está sucediendo detrás. De todo, voy a decir, pues todo lo que hubo detrás de ese evento para que se desarrolle y para que pueda realizarse cada evento. Hoy día se habla la logística, el programa, la distribución, las finanzas, la publicidad. Sí se dan cuenta de todo lo que representa. Y los que han estado en algún evento, pues dicen, bueno, pues yo ya nada más llegué, vi, participé, estuvo muy bonito y ya me regresé. Pero muchos no saben de todo lo que representa eso. Entonces yo no puedo decir exactamente cuál era la tarea de cada uno de los discípulos. Por ejemplo, sí sabemos que Judas era el de las finanzas, ¿verdad? Eso sí lo dice la Biblia. ¿O no? Sí, sabe. Pero seguramente que ellos tenían cada quien algo que realizar. Así como de repente aquí vamos a tener una actividad y bueno, hermano, usted le va a tocar esto, usted le va a tocar lo otro. Imagínense una actividad donde ya había una multitud. Y entonces vemos, también entendemos que durante 3 años el Señor Jesús estuvo como el maestro
el rabí, enseñándole a sus discípulos. Él era el maestro, así que tenía el compromiso de darle a sus discípulos diferentes materias, ¿verdad? Les daba, yo creo que homilética, les daba hermenéutica, exégesis, yo creo que sí. Ahorita anoten, ahorita vamos a tomar apuntes sobre cómo se hace la interpretación bíblica. ¿Sí veíamos algo así del Señor Jesús? Pero algo que la Biblia nos muestra claramente es que si algo les quiso recalcar, porque en varias formas el Señor Jesús lo hizo con sus discípulos, fue enseñarles a servir. En muchos pasajes, bueno, varios pasajes, el Señor Jesús con sus discípulos les enseña que una parte básica, importante, prioritaria, es el servicio. Y voy a mencionar rápidamente qué hizo el Señor Jesús con sus discípulos cuando sacó la bandeja y se dice que se puso la toalla. ¿Qué hizo? Les lavó los pies. ¿Pero qué les dijo todavía? ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Ahorita les dio una lección. ¿Sí les dijo eso o no? Ahorita les acabo de dar una lección. El maestro es más que ustedes me llaman maestro y sí, dicen bien, porque sí lo soy, así les dice el Señor Jesús, sí lo soy. Pero si yo siendo el maestro hice esto con ustedes. Otra ocasión, algunos le dijeron, Señor Jesús, ¿quién es el mayor? Y él agarró y llamó a un niño, a ver, ven para acá. El que quiera ser mayor tiene que ser como un niño. Pero también les volvió a hablar ¿de qué? Del servicio. Y otros dos de los discípulos, su mamá, que era muy preocupada porque sus hijitos estuvieran muy bien, y dicen, pues que les toque un buen puesto cuando el Señor ya esté en su reino, que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Y los otros discípulos se pusieron así, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estos dos ya quieren el mejor puesto. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Aquí no es como allá afuera, sino el que quiera ser el mayor tiene que ser ¿qué? El servidor. Sí se dan cuenta que una lección que el Señor Jesús quiere dejar claro a los discípulos es el servicio. Servir. A sus discípulos los compromete una y otra vez a servir. Y voy a decirlo también de esta manera, a servir bien y de buenas. Porque con el Señor Jesús no solo se trataba de servir, sino de hacerlo con la actitud correcta. Hacerlo en una forma adecuada. Entonces, en esta ocasión, en nuestro pasaje, pues sí, el Señor Jesús les está enseñando también a servir. Y quisiera ver rápidamente algunas características de la instrucción o la orden o el mandato que el Señor Jesús le da a sus discípulos en este pasaje. Repito, algunas características de esta orden. Lo acabo de leer otra vez el pasaje, y que el Señor Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. La primera cosa que veo en esta instrucción que el Señor Jesús les da fue una instrucción oportuna o inoportuna. Oportuna o inoportuna. Cuando alguien nos pide algo, pues vemos si está dentro de la lógica, si es oportuno o no. Podríamos decir que era oportuna, una instrucción oportuna para la multitud. La multitud tenía hambre y quería, pues tenía ya que irse Entonces, qué oportuno que el Señor Jesús les dijera a sus discípulos, denle ustedes de comer, ¿no? Para ellos era oportuno, para la multitud. Pero para los discípulos era una
un mandato oportuno o inoportuno. ¿Ustedes cómo los verían para ustedes si alguien dice, pues dales tú de comer? Pues no me agarres así, me estás agarrando pues como fuera de puesto, ni me he preparado, no organicé nada. ¿Cómo quieres que...? ¿Sí se dan cuenta del mandato del Señor? Generalmente, cuando vamos a tener una actividad así como lo mencioné ahorita, programamos. Nos gusta ver los detalles. Las hermanas hasta les gusta ver de qué color va a ser el mantel y que si el centro de mesa y que... Tratamos de que nada se nos salga del control. Y si en algún momento surge un imprevisto, tratamos en medida de lo posible de considerarlo. Es que podría surgir esto, entonces vamos a ver esta situación. Entonces vamos a tratar de considerar. Pero generalmente también a veces pensamos cuando debe de hacerse una actividad, bueno, a mí me va a tocar esto, pero las demás personas tienen que prever. Por ejemplo, ellos podrían, y estoy hablando ahora de los discípulos, no podrían haber pensado, ya se les atendió. Ya el Señor Jesús los sanó. Ya escucharon al Señor Jesús, ya vieron todo, ya se les atendió a lo que nos habíamos comprometido. Ahora les toca a ellos irse y buscar qué comer, ¿no? En este caso, pues había ahí una necesidad. Y entonces pues decían, pues a lo mejor pues, tuvieron que haber pensado, van a ir a un lugar así. Si tú vas a ir a un lugar así, pues tienes que prever y pues, llevarte tus tortas o algo así, ¿no? Y algo que podemos pensar es hasta dónde somos responsables. Hasta dónde nosotros somos responsables de atender a estas personas. Ya se les atendió por un lado, pero hasta dónde nosotros ahora tenemos que ir más allá. ¿Sí se dan cuenta de todo lo que representaba la instrucción del Señor Jesús? Otra característica de esta orden fue una orden directa. O sea, el Señor Jesús no se anduvo con rodeos. Él agarró y les dijo, denle ustedes de comer. Generalmente, en algunas situaciones, cuando se programa, se distribuye las tareas, ¿no? Otra vez voy a mencionar. A ti te toca esto, a ti te toca esto, a ti te toca esto. Bueno, ¿y qué es lo que decimos? Bueno, yo hago lo que me comprometí, hablando del compromiso, ya que los demás cumplan con lo que a ellos les toca, ¿no? Y algunas veces, pues los que organizamos nos tratamos de distribuir las tareas por varias razones. Una razón es para que se cumplan todas las tareas, para que no quede nada imprevisto. Pero otra razón por la que se hace esto es para traer conformidad en el equipo de trabajo. No queremos que nadie se sienta que abusaron de él y que a él le tocó más o que a ti te tocó esto. No, si yo hice esto y ¿por qué a él le tocó poquito? Entonces, si distribuimos las tareas equitativamente, pues todos estamos contentos, ¿no? Y entonces, pero si de repente alguien, si se dan cuenta de la instrucción del Señor Jesús, podríamos decir, no me interesa, ya, yo te estoy pidiendo a ti que hagas eso. Y aquí es muy interesante ver cuando alguien está dispuesto a realizar alguna tarea. Tal vez una tarea que no se está cumpliendo. Y alguien ve una necesidad y dice, hay que hacer esto también. Y es mucho más interesante ver cuando todo el equipo está muy integrado y ve la necesidad y dice, pues bueno, vamos a hacerlo. Hay que ver en este sentido también que esta instrucción es una recomendación también para cada uno de nosotros, una recomendación que el Señor está haciendo. Es algo importante. Dice el versículo 15, cuando anochecía se acercaron a él uno de sus discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora ya pasada, despide la multitud
para que se vaya por las aldeas para algo de comer. Aquí está un ejemplo muy claro del que dice debería. ¿Se acuerdan de esta? Yo siempre les ando haciendo mención de esto, de cuando alguien ve una necesidad en la iglesia y dice, ay, aquí debería de haber esto. ¿Sí? Ay, aquí en la iglesia debería haber cunero. Ay, aquí en la iglesia deberíamos de evangelizar. Ay, aquí en la iglesia debería. ¿Sí han escuchado que alguien dice? Debería. Y entonces alguien va con el Señor Jesús y le está diciendo, ay, pues ya deberían de irse, ¿no? ¿Y se acuerdan cuál ha sido la observación cuando alguien dice, ay, aquí debería de haber esto? La observación, bueno, es que si Dios te está abriendo a ti el entendimiento como lo hacía a los profetas les hacía eso, ¿no? Les hacía ver la necesidad. Es que Dios te está diciendo a ti que tú deberías de hacerlo. Y es lo que el Señor Jesús hace con los discípulos. ¿Sí se dan cuenta de eso? Ay, aquí se debería de evangelizar. Sí, pues Dios te está diciendo que aquí hace falta evangelizar y que tú tienes que hacerlo. Ay, aquí debería de haber un grupo de jóvenes fuertes. Ah, bueno, tú vas a traer jóvenes, porque Dios te está haciendo ver que aquí debería de haber eso. Entonces, como Dios te está haciendo ver la necesidad, tú deberías de atenderlo. Y eso fue lo que pasó en este momento, ¿no? Alguien fue con el Señor Jesús y le dijo, oye, pues como que ya es noche, ya se deberían de retirar, pues para que vayan a comer, ¿no? ¿Y qué es lo que el Señor Jesús les dice? Dale tú de comer. ¿Sí se dan cuenta? Es un ejemplo bien claro. Ah, debería de eso, tú ves la necesidad, tú atiéndelo. Ustedes denle de comer. Yo creo que comenzaron a vérselos. ¿A quién le toca? ¿Quién es el organizador de la comida? ¿Quién trajo el presupuesto? ¿Habrá Didi por aquí o Uber Eats para que les traigan a... ¿Quién le toca hacer? Le dieron una recomendación al Señor Jesús y el Señor Jesús te toca hacerlo a ti. Te toca hacerlo a ti. Entonces, mucho cuidado con los debería, porque entonces si Dios te está abriendo los ojos sobre una necesidad, es porque Dios te está diciendo muy probablemente que a ti te toca hacerlo, a ti te toca atender esa necesidad. Otra cosa más en esta instrucción que el Señor Jesús le da a sus discípulos, es una instrucción, este mandato, denle ustedes de comer, que rebasa la capacidad de los discípulos. Realmente ellos no tenían la capacidad para atender esa necesidad. Ellos no estaban preparados para atender. Y aquí me viene una pregunta. ¿Por qué Dios a veces nos pide cosas que Él sabe que no podemos hacer, que no tenemos la capacidad? ¿Sí se dan cuenta? En muchas ocasiones, y al leer la Biblia, Dios, algunas personas le dicen, tú haz esto. ¿Yo de dónde puedo hacerlo? Yo no tengo la capacidad para hacerlo. Estaban en el desierto, no había un mercado cerca, no habían hecho compras, no habían cocinado. ¿Se dan cuenta de todo lo que se requiere para que haya una comidita sencillita? Aquí yo veo la parte del servicio de los diáconos en el libro de los Hechos. Cuando se elige a los diáconos es que unas de las mujeres, de las viudas, eran desatendidas y las otras no las atendían bien. Porque hacer comida y preparar, ¿eso qué tiene que ver con lo espiritual? Algunos van a decir. ¿Tiene que ver o no tiene que ver con lo espiritual? La cuestión física, la cuestión de atender, de hacer y de servir, ¿tiene que ver con lo espiritual? Yo soy muy espiritual y a mí en lo
que concierne a la palabra de Dios, a lo mejor yo soy muy preparado, a lo mejor yo soy todo un doctor en teología y todo eso, pero la parte de servir, no, porque a mí me cuesta trabajo, ¿verdad? Hacerlo. Aquí el Señor Jesús les hace a sus discípulos les da una orden que Él sabía que ellos no podían cumplir. ¿De dónde iban a sacar? ¿Por qué pongo de ejemplo a los diáconos? Porque en muchas tareas, pues a ellos se les encomendó el servir las mesas, pero los diáconos fueron unos servidores excelentes, los primeros diáconos. Esteban fue el primer martirizado. En el capítulo 6 lo escogen como diácono y en el capítulo 7 muere martirizado después de una exposición de la palabra de Dios tremenda. Era un conocedor de la Biblia muy bueno. Y en el capítulo 8 del libro de los Hechos vemos a otro diácono, el primer misionero, Felipe, a ir a abrir una iglesia. La primera iglesia que se abrió después de Jerusalén fue la que abrió un diácono. No dijo, ay, es que a mí nada más me toca servir las mesas, yo soy el encargado de hacer las compras, ¿por qué me piden a mí predicar y por qué ir allá? Eso le toca a los ancianos. No, era diácono y dijo, pues yo voy a predicar y yo evangelizo y abrimos una iglesia allá. Entonces, cuando se trata de servir, pues hay que servir, ¿verdad? Y a veces no limitarnos. Y bueno, voy a esta pregunta. ¿Por qué el Señor nos pide a veces hacer cosas que Él sabe que no podemos hacer, que no tenemos la capacidad para hacer, que nosotros no podemos? Generalmente Dios nos pide hacer ese tipo de cosas porque Él quiere que dependamos de Él. Él quiere hacerlas, pero quiere mostrarnos y quiere usarnos para su gloria y quiere que le creamos. Los discípulos podían darles de comer a la gente ahí en medio. En un sentido podemos decir no. Hubo alguien que dijo, bueno, pues aquí hay esto. ¿Era eso suficiente para dar de comer? ¿Qué es lo que Dios pide muchas veces? Cuando nos da una instrucción, haz esto. Y ustedes se han sentido así, Señor, ¿por qué me pides eso si yo no puedo hacer esto? Señor, ¿por qué? No, eso está bien difícil, ni tenemos. Hay algunos que ni siquiera se atreven a pensar en nada, sino, ¿cuándo vamos a juntar para el terreno de aquí al lado? No, pues está imposible. ¿Sí está imposible? Para nosotros a lo mejor sí, pero para Dios no. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Si yo con trabajos gano esto. ¿Cuándo vamos a tener esto o aquello en la iglesia? No, está imposible, está en chino, dicen algunos. Lo que el Señor Jesús quería mostrarle a sus discípulos es que tenemos que depender de Él. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que decirle, Señor, aquí estamos. Tú dices que lo hagamos, tú dinos la forma, la instrucción. Que fue al final lo que hicieron los discípulos, ¿verdad? El Señor Jesús le dice, tráiganme eso de aquí. Que confiemos en Él, esperemos en Él y dejemos que Él actúe, Él obre. A veces cuando nos dan una instrucción así de repente y decimos, no puedo. Y muchas cosas no pasan en la iglesia y no pasan en nuestra vida porque lo primero que le decimos a Dios es, no puedo, no se puede. ¿Cuándo lo vamos a hacer? No se puede. Cuando comencemos a depender de Él, a esperar en Él, a dejar que Él actúe, que Él obre sus maravillas en nuestra vida. Dios quiere obrar maravillas en medio de su pueblo. ¿Sí creen que el Dios de la Biblia es el mismo al que nosotros adoramos? ¿Sí creen que el Dios
del que se habla en este pasaje es el mismo al que nosotros le damos la honra y la gloria? ¿Será el mismo Jesús al que nosotros alabamos y exaltamos y en el que confiamos? ¿Tendrá el mismo poder o ya no tendrá tanto poder? Lo cierto es que la instrucción la dio el Señor Jesús. Denle ustedes de comer. Lo cierto es que los discípulos sí les dieron de comer porque ellos eran los que llevaban las canastas y luego los que recogieron las canastas. ¿Cómo? Confiando en lo que el Señor Jesús iba a hacer y lo que el Señor Jesús hizo en ese momento. ¿Cómo? Obedeciéndolo al Señor Jesús. ¿Cómo? Dejando que el Señor Jesús actuara. Como iglesia, esa es una parte de nuestras tareas. Dejar que el Señor Jesús obre, actúe, haga. Tenemos un compromiso, el compromiso de servir. Esta frase ya se las he repetido. El que no sirve, no sirve. ¿Cuántas veces se las he repetido? El que no sirve, ¿qué? No sirve. Dios nos está invitando a servirle, a confiar en Él, a hacer lo imposible, pero no por nosotros, sino porque lo dejemos actuar a Él. Que nosotros veamos y que todos vean lo poderoso que es nuestro Dios. La invitación en esta hora es a servir. Concluyo con esto. El servicio es uno de los dones espirituales. Mucha gente, ¿se acuerdan ahí en el libro de primero los Corintios capítulo 12, en Efesios capítulo 4, Romanos capítulo 12, donde se habla de los dones espirituales? En todos está el servicio. Servir. Y el apóstol Pablo les decía a los corintios, ¿ustedes quieren los mejores dones? Ellos querían hablar en lenguas y que todos vieran, yo soy el mejor aquí. ¿Quieren los mejores dones? Los dones espirituales, servir. Es uno de los dones. Que Dios bendiga la iglesia Betania con personas llenas de dones para honrarle, para glorificarle, para exaltarle. Con dones espirituales, sirviendo al Señor, sirviendo a su iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por todas las cosas que tú obras en nuestra vida. Permítenos servirte. Perdónanos si no hemos confiado del todo, si hemos dicho no se puede, si hemos pensado en que otro es el que tiene que hacer esa tarea. Señor, queremos confiar en ti, queremos ver tus maravillas. Obra tú en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo. Señor, pues te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.